Era solo otro piloto comercial que volaba un 737 de rutina de Dallas a Los Ángeles. Pero cuando su llamada de socorro se transmitió utilizando un indicativo que no se había escuchado en 20 años, dos pilotos de F-22 Raptor casi se caen del cielo. Ghost Rider solicita escolta de emergencia. La voz era de una mujer joven. Imposible, porque Ghost Rider había muerto en combate 2 décadas atrás. Antes de sumergirte en esta historia, dime, ¿de qué país eres? Comenta abajo. Suscríbete ahora porque mañana publicaré la mejor historia hasta la fecha. No te la querrás perder. La capitana Sarah Mitchell se ajustó los auriculares mientras guiaba el Boeing 737 por el cielo de la madrugada a 37,000 pies de altura. Con 28 años era una de las capitanas más jóvenes de Southwest Airlines, un hecho que aún le valía miradas de sorpresa por parte de los pasajeros y escepticismo ocasional por parte de los miembros más veteranos de la tripulación. Su copiloto hoy era Tom Bradley, un veterano de cabello plateado y 15,000 horas de vuelo, que al principio no estaba muy entusiasmado con la idea de volar bajo las órdenes de una capitana lo suficientemente joven como para ser su hija. El tiempo parece bueno hasta el aeropuerto de Los Ángeles, dijo Tom, mientras revisaba los instrumentos con la eficiencia despreocupada de alguien que lo había hecho 10,000 veces antes. Debería ser un vuelo tranquilo, asintió Sarah, con la mirada recorriendo las pantallas de vuelo con precisión experta. Había trabajado muy duro para llegar hasta allí, obteniendo su licencia comercial a los 19 años, acumulando horas como instructora de vuelo, trabajando en aerolíneas regionales y finalmente consiguiendo el trabajo de sus sueños en una gran compañía aérea. Cada vuelo le recordaba que lo había conseguido, que todos los sacrificios habían valido la pena. Lo que Tom y los pasajeros no sabían era que Sarah había crecido de forma diferente a la mayoría de los pilotos. Su padre, el coronel James Ghost Rider Mitchell, había sido un legendario piloto de combate de F-15, un as que había volado en misiones de combate en 2 guerras y había entrenado a toda una generación de pilotos de combate en Top Gun. Su indicativo se había hecho famoso en los círculos de la aviación militar, representando la excelencia, el coraje y una habilidad casi sobrenatural para manejar cualquier situación en el aire. Entonces, hace 20 años, durante un ejercicio de entrenamiento rutinario sobre el desierto de Nevada, su avión sufrió una catastrófica avería mecánica. El coronel Mitchell permaneció en su avión moribundo el tiempo suficiente para alejarlo de una zona poblada antes de eyectarse. Pero algo falló en la secuencia de eyección. No sobrevivió. Sarah tenía 8 años. Guardaba una foto de él en su bolsa de vuelo, vestido con su traje de piloto, de pie delante de su F-15, con la insignia de Ghost Rider visible en el fuselaje. Nunca le había hablado a nadie de la aerolínea sobre su padre, prefiriendo construir su carrera por sus propios méritos en lugar de aprovechar su legado. Pero llevaba consigo sus lecciones todos los días. Su voz en su cabeza le enseñaba a ser consciente de la situación, a tomar decisiones bajo presión y a mantener la calma cuando todo salía mal. Southwest 247, aquí al centro de Los Ángeles. La voz del controlador aéreo crepitaba en sus auriculares. Se está formando mal tiempo a lo largo de su ruta. Le aconsejamos que se desvíe a la derecha, rumbo 270. Entendido. Centro Southwest 247, girando a la derecha hacia 270. Sarah respondió inclinando suavemente el avión. Detrás de ella, en la cabina, los 132 pasajeros apenas notaron el suave giro. La mayoría estaban absortos en sus teléfonos, libros o tratando de dormir un poco en el vuelo matutino. Fue entonces cuando todo cambió. La primera señal fue una sacudida que recorrió el fuselaje. Sutil, pero anómala. La mano de Sarah se dirigió instintivamente a los mandos mientras sus ojos escaneaban los instrumentos. Las lecturas de presión del motor número 1 fluctuaban. Antes de que pudiera decir nada, se encendió una luz de precaución principal. El motor 1 muestra lecturas anormales, dijo Tom. Su tono informal había desaparecido, sustituido por una profesionalidad concentrada. La presión bajaba, la temperatura subía.
El entrenamiento de Sarah entró en acción inmediatamente. Lista de comprobación de incendio del motor, en espera. Pero antes de que pudiera alcanzar la lista de comprobación, un fuerte estruendo resonó en el avión. El avión se desvió bruscamente hacia la izquierda cuando el fallo del motor 1 se volvió catastrófico. Los pasajeros gritaron cuando se abrieron los compartimentos superiores y el avión se sacudió violentamente. Incendio del motor número 1. Tom gritó, «Tenemos llamas». Sarah luchó con los controles, con las manos firmes a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. Tirar de la palanca del motor 1. Tom tiró de la palanca en forma de T, cortando el combustible y el sistema hidráulico del motor averiado y descargando la primera botella de extinción de incendios. Pero la alarma de incendio no se apagó. «El fuego no se ha extinguido», dijo Tom, con tensión en su voz. Descargando la segunda botella, giró la palanca y volvió a pulsar. La alarma de incendio persistía. Entonces las cosas empeoraron. Mucho peor. «Estamos perdiendo presión hidráulica», dijo Sarah, con voz tranquila pero urgente. «El sistema A ha fallado. El sistema B está fluctuando». Echó un vistazo a los controles de vuelo y notó que se volvían pesados y menos sensibles. La metralla del fallo del motor debía de haber dañado las líneas hidráulicas que discurrían a lo largo del ala. Southwest 25857, centro de Los Ángeles, estamos viendo su código de transpondedor para emergencia. Indique sus intenciones. Sarah pulsó el micrófono. Centro Southwest 25847. Hemos tenido un fallo incontrolado en el motor número 1 con un incendio que no se puede extinguir. Estamos perdiendo presión hidráulica y necesitamos vectores inmediatos al aeropuerto adecuado más cercano. Declaramos emergencia. Entendido 25857. El aeropuerto más cercano es la base aérea de Edwards, a 40 millas al noroeste de su posición. Me pongo en contacto con ellos ahora mismo para obtener autorización de emergencia. Squawk 7700. Edwards, la antigua base de su padre, el lugar donde se había entrenado, donde había enseñado a otros, donde había nacido su leyenda. Sarah apartó ese pensamiento y se concentró en mantener el avión en vuelo. Pero la situación se estaba deteriorando rápidamente. «Hemos perdido el sistema hidráulico B», anunció Tom. «El sistema C es todo lo que nos queda y muestra una presión degradada». Sarah lo notó en los controles. El 737 se estaba volviendo lento, resistiéndose a sus mandos. Con un solo motor y el sistema hidráulico degradado, estaban en serios problemas. Tenía que aterrizar el avión y rápido. Centro-suroeste 247. Necesitamos tratamiento prioritario. Estamos perdiendo los controles de vuelo. Roger 257. Tiene permiso. Directo a Edwards, descienda y mantenga el nivel de vuelo 250. He notificado al mando de Edwards. Están preparando el equipo de emergencia y despejando el espacio aéreo. Cuando Sarah comenzó el descenso, otra voz se escuchó por la radio, diferente a la del controlador aéreo. Esta era una voz militar aguda, superpuesta con la ligera distorsión de una radio táctica. Southwest 12847, aquí Viper 11, un vuelo de 2 F-22 desde Edwards. Nos han enviado para escoltarla. Nos acercamos por sus 6-1 a 5 metros. Sarah miró por la ventanilla y los vio, dos de los aviones de combate más avanzados del mundo, ascendiendo hacia su posición a una velocidad increíble. En cuestión de segundos, se colocaron a su lado, uno a cada ala, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver a los pilotos en sus cabinas. Southwest 247, Viper 111 tiene contacto visual. El piloto del F-22 líder dijo, «Podemos ver daños en el motor y el ala izquierdos. Todavía hay humo saliendo. ¿Cómo está afectando a la maniobrabilidad y está empeorando?» Sarah respondió, «Tengo el sistema hidráulico limitado y básicamente estoy pilotando esta cosa con un motor y rezando». «Entendido. Vamos a quedarnos con usted durante todo el descenso». Edwards ha movilizado todo el equipo de emergencia de la base. Tienes 16,000 pies de pista esperándote. Sarah luchó con los controles mientras el avión descendía.
La automatización fallaba, lo que la obligaba a manejar el Boeing averiado con un sistema hidráulico en deterioro. Cada movimiento requería más fuerza y la respuesta del avión era lenta e imprecisa. A su lado, Tom revisaba las listas de comprobación de emergencia y apagaba los sistemas no esenciales para conservar la poca presión hidráulica que quedaba. Southwest 28847, Torre Edwards, autorizados para aterrizar en cualquier pista. Vientos en calma, equipo de emergencia a la espera. Entendido, Edwards, dijo Sarah, con voz tensa mientras luchaba con los controles. La pista ya estaba a la vista, pero se acercaba demasiado rápido y demasiado alto, con una capacidad limitada para ajustar su aproximación. Fue entonces cuando el tercer sistema hidráulico falló por completo. Ya está, dijo Tom con voz tensa. Se han perdido todos los sistemas hidráulicos. Sarah, no tenemos controles de vuelo. El yugo en las manos de Sarah se convirtió en un peso muerto. Los pedales no se movían. Volaban un avión de 200,000 libras sin forma de dirigirlo, excepto por el empuje del motor que les quedaba. Era una situación que había matado a tripulaciones antes, una emergencia casi irrecuperable. En ese momento, con la muerte acercándose a 300 de metros, con 132 pasajeros detrás de ella, contando con ella para salvarlos, Sarah oyó la voz de su padre de hacía 20 años. Estaban en el simulador de su casa y él le estaba enseñando el control asimétrico del empuje, una técnica tan avanzada que la mayoría de los pilotos comerciales nunca la aprendían. Escúchame. Su voz resonaba en su memoria. Si alguna vez pierdes todo el sistema hidráulico, lo único que te queda son los motores. Puedes dirigir el avión solo con el empuje, pero se necesita delicadeza. Aumenta la potencia para girar en una dirección. Redúcela para girar en la otra. Haz pequeños ajustes. Siente el avión. No luches contra él. Sarah pulsó el botón de su radio y por primera vez en 20 años, una señal de llamada que había sido retirada volvió a sonar. Viper 111, aquí Ghost Rider. He perdido todos los controles de vuelo. Voy a intentar un aterrizaje solo con empuje. Necesito que me guíes en esta aproximación porque voy muy rápido y solo tengo una oportunidad. Hubo un largo silencio en la radio. Entonces volvió la voz del piloto del F-22, pero había cambiado. La indiferencia profesional había desaparecido, sustituida por la conmoción y algo más. Emoción. Repita su indicativo. Ghost Rider, repitió Sarah, con las manos en los mandos, haciendo microajustes para mantener el avión nivelado. Y sí, sé lo que está pensando. Soy su hija, la capitana Sarah Mitchell. Mi padre era el coronel James Mitchell. Él me enseñó todo, incluso a volar cuando no te queda nada más que los motores y las agallas. Otra voz se interpuso. Esta era del segundo F-22. Ghost Rider, aquí Viper 12. Me entrenó tu padre en Nellis. Era el mejor piloto que he conocido. Si eres la mitad de buena piloto que él, vas a conseguir aterrizar. Entendido, Viper 12, dijo Sarah. Y a pesar del terror y de la situación imposible, sintió una oleada de determinación. Demostremos que la hija de Ghost Rider sabe volar. Los pilotos del F-22 flanquearon su avión, indicándole la altitud, la velocidad y la distancia a la pista. Sarah manejó el acelerador del motor restante como un escultor maneja la arcilla, añadiendo potencia para levantar el morro y reduciéndola para bajarlo, utilizando el vector de empuje de formas que no aparecían en ningún manual de piloto comercial, pero que su padre le había inculcado durante innumerables horas en su simulador. «Estás alto y rápido, Ghost Rider», dijo Viper 111. «Te recomiendo que despliegues el tren de aterrizaje ahora». Utilizó la resistencia para reducir la velocidad. Sarah alcanzó la palanca del tren de aterrizaje y tiró de ella. El tren cayó con un estruendo mecánico, creando una enorme resistencia que hizo que el morro se inclinara bruscamente hacia abajo. Ella contrarrestó con una ráfaga de potencia, encontrando el delicado equilibrio. «A 3 millas», dijo Viper 12. «Estás en la trayectoria de planeo. Velocidad aérea 1190 nudos. Es rápido, pero estás alineada.
La pista llenaba su parabrisas. Las manos de Sarah se movían constantemente sobre el acelerador, haciendo ajustes cada segundo. Demasiada potencia y se elevaría por encima de la pista. Demasiado poca y caería como una piedra. Tenía que acertar en la estrecha ventana en la que podía aterrizar el avión de una pieza. On a Mile Ghost Rider. Lo tienes controlado. Tom, a su lado, se había quedado en silencio, con las manos agarradas a los reposabrazos. En la cabina, los auxiliares de vuelo habían colocado a los pasajeros en posición de seguridad. Todos sabían que iba a ser un aterrizaje difícil. Sarah vio que se acercaba el umbral de la pista e hizo los últimos ajustes. Añadió un poco más de potencia para frenar la velocidad de descenso y luego la redujo en el último segundo. El tren de aterrizaje principal golpeó el hormigón con una fuerza tremenda, reventando ambas ruedas al instante. El avión rebotó, volvió a caer y Sarah luchó por mantenerlo centrado utilizando solo el empuje diferencial. Las ruedas delanteras se estrellaron contra el suelo. Estaban en tierra, pero viajaban a más de 150 nudos sin frenos, sin dirección, solo con el impulso y la física. Sarah apagó completamente el motor restante y observó cómo el final de la pista de 16.000 pies se acercaba rápidamente. «Vamos», susurró. «Vamos, reduce la velocidad». El avión comenzó a desacelerar. La fricción y la resistencia hacían su trabajo. Quedaban 8.000 pies de pista. 6.000, 4.000, 2.000. El final de la pista se acercaba rápidamente, pero estaban reduciendo la velocidad. 1.000 pies. 500. El Boeing 737 se detuvo con menos de 300 pies de pista restantes. Por un momento hubo un silencio total en la cabina. Entonces Tom soltó una risa temblorosa. Eso fue imposible. A Sarah le temblaban las manos mientras accionaba el freno de mano. Eso no funcionó. Nada es imposible. Mi padre me enseñó eso. Se desplegaron las rampas de emergencia y comenzó la evacuación. Increíblemente, nadie resultó gravemente herido. Golpes, contusiones y el trauma psicológico de pensar que iban a morir, pero todos salieron ilesos. Cuando Sarah bajó de la cabina, los dos pilotos del F-22 la esperaban en la pista, ya que habían aterrizado justo detrás de ella. Se habían quitado los cascos y ambos la miraban con expresión de asombro. El capitán Mitchell, el piloto principal, dijo: «Soy el comandante Rick Carson, indicativo Viper. Este es el capitán Dave Thompson, Viper 2. No sé cómo lo ha hecho, pero ha sido la maniobra de vuelo más increíble que he visto nunca». «Tuve buenos maestros», respondió Sarah. Entonces, sus piernas se doblaron al desaparecer la adrenalina. Los pilotos la sujetaron y ella se encontró llorando y riendo al mismo tiempo. Los ojos del capitán Thompson también estaban húmedos. «Tu padre me salvó la vida una vez durante un accidente de entrenamiento. Estaba en una barrena plana a punto de eyectarme y él me guió para que pudiera recuperarme. Me dijo: confía en tu entrenamiento, confía en tu pájaro y confía en ti mismo». Nunca lo olvidé. Tú acabas de hacer lo mismo por 132 personas. La noticia se extendió rápidamente por la base aérea de Edwards. Cuando Sarah recibió el alta médica, se había reunido una multitud. Pilotos, personal de tierra, personal de mantenimiento, todos querían ver a la piloto comercial que había volado un avión averiado como si fuera un caza y lo había aterrizado utilizando técnicas que la mayoría de ellos solo habían leído en libros. Se acercó un oficial superior, un coronel con águilas plateadas en los hombros y más condecoraciones en el pecho de las que Sarah podía contar. «Capitán Mitchell, soy el coronel Vincent Drake, comandante de la base. Volé con su padre. Era mi compañero de vuelo y el mejor amigo que he tenido nunca». Sarah se irguió. «Señor, su padre estaría increíblemente orgulloso de usted», dijo Drake, y su voz se quebró ligeramente. «Joder, yo estoy orgulloso de ti, y acabo de conocerte. Lo que has hecho hoy no ha sido solo volar bien, ha sido volar de forma legendaria. Has mantenido el legado de los Ghost Rider». Durante las siguientes horas, mientras los investigadores examinaban el avión y entrevistaban a la tripulación,
quedó claro el alcance total de lo que Sarah había logrado. El fallo incontrolado del motor había enviado las palas de la turbina a través del ala, cortando los tres sistemas hidráulicos, algo que se había diseñado específicamente para evitarlo con múltiples redundancias. Se había quedado con un avión que apenas se podía controlar. Y gracias a una combinación de habilidad, conocimientos y técnicas aprendidas de su padre, piloto de combate, había salvado todas las vidas a bordo. La noticia saltó inmediatamente a los medios. Piloto comercial utiliza técnicas de combate aéreo para salvar un avión. La hija de Ghost Rider resurge. La cobertura fue masiva y Sarah se vio empujada a un centro de atención que nunca había deseado. Pero también ocurrió algo más. La comunidad de la aviación militar, que rara vez prestaba atención a la aviación comercial, se fijó en ella. Sarah fue invitada a dar charlas en Top Gun, en la Academia de la Fuerza Aérea y en escuadrones de entrenamiento de todo el mundo. Se convirtió en un puente entre la aviación militar y la comercial, enseñando las técnicas que le había enseñado su padre y demostrando que las lecciones de la aviación de combate podían salvar vidas en el mundo comercial. Southwest Airlines la ascendió a piloto de pruebas, haciéndola responsable de la formación de otros pilotos. Desarrolló un nuevo curso de procedimientos de emergencia que incorporaba lecciones de la aviación militar, enseñando a los pilotos comerciales técnicas a las que nunca habían estado expuestos. La FAA se fijó en ello y comenzó a incorporar algunas de sus enseñanzas en los programas de formación estándar. 6 meses después del incidente, Sarah regresó a la base aérea de Edward para una ceremonia. La Fuerza Aérea dedicaba un monumento a su padre, 20 años después de su muerte. Pero también estaban haciendo algo sin precedentes. Le iban a conceder a Sarah la Cruz de Vuelo Distinguido, uno de los más altos honores de la aviación, que rara vez se concede a civiles. Mientras ella estaba de pie con su uniforme de Southwest Airlines, rodeada de pilotos de combate con sus trajes de vuelo, el coronel Drake le entregó la medalla. Capitán Sarah Mitchell Fedgen, en reconocimiento a sus extraordinarios logros durante su participación en vuelos aéreos. Sus acciones en la fecha en cuestión demostraron una habilidad, un valor y una dedicación al deber excepcionales. Ha defendido las mejores tradiciones de la aviación y ha aportado un gran prestigio a su persona y a su profesión. Por orden del secretario de la Fuerza Aérea, se le concede la Cruz de Vuelo Distinguido. Los pilotos de combate que la rodeaban se pusieron firmes y saludaron. Sarah, con lágrimas corriendo por su rostro, les devolvió el saludo. Esa noche, se quedó sola junto al monumento conmemorativo de su padre, una lápida de granito con su nombre, rango y señal de llamada grabados. Puso la mano sobre la fría piedra y habló en voz baja. «Hola, papá, sé que han pasado 20 años. Siento no visitarte más a menudo, pero quería que supieras que todo lo que me enseñaste, todas esas horas en el simulador que mamá consideraba una tontería, toda la sabiduría de piloto de combate que me inculcaste, valió la pena. Salvó a 132 personas. Las salvaste a través de mí». Sacó sus alas, las alas de piloto comercial que había ganado tras años de duro trabajo, y las colocó en la lápida junto a las alas de piloto de combate que ya estaban allí. Solo estaba volando en un avión comercial. Papá solo era otra capitana de aerolínea volando en otro vuelo rutinario. Pero cuando importó, cuando todo salió mal, yo era la hija de Ghost Rider, y eso marcó la diferencia. Mientras caminaba de regreso a la base, con el sol poniéndose detrás de ella, 2 F-22 rugieron sobre sus cabezas en formación de hombre perdido, el saludo tradicional de los pilotos de combate a sus compañeros caídos. Pero esta vez no era solo por el coronel James Ghost Rider Mitchell. También era por su hija, que había demostrado que las leyendas podían transmitirse, que los indicativos podían revivir y que, a veces, los mejores pilotos no eran los que volaban los aviones más rápidos, sino los que podían salvar vidas cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Sarah Mitchell había comenzado ese día como una piloto comercial más, volando un vuelo más. Pero cuando su avión falló y la muerte parecía segura, recurrió a su pasado, a las enseñanzas de su padre, y logró un milagro.
Utilizó técnicas de piloto de combate para salvar un avión comercial, y al hacerlo, devolvió a la vida el indicativo de llamada Ghost Rider. Los pilotos del F-22 que la habían escoltado contarían la historia durante años. Los pasajeros a los que salvó nunca la olvidarían. Y en todas las escuelas de vuelo militares y comerciales, su aterrizaje se estudiaría como un ejemplo de lo que era posible. Cuando la habilidad se unió al coraje y a la determinación, ella estaba pilotando un avión comercial. Pero en el momento más importante, voló como un piloto de combate, como su padre, como una leyenda.